Capítulo 50. Beca 2. Triple amenaza. Se escucharon disparos cuando el equipo Ruby y los dos escoltas Faunus descargaron sus armas sobre Wereursa. Wereursa era su nombre provisional, ya que no podían pensar en nada más adecuado para el monstruo. Ruby tenía a Crescent Rose en modo rifle, disparando balas de alto calibre. Black estaba desatando una andanada propia desde la forma de arma de su Gambosh Road, y Jan estaba disparando varias ráfagas de escopeta con su Ember Celica. Weiss incluso envió un chorro de llamas para tratar de derretir la armadura de hielo que protegía al Grim. Incluso los dos soldados dispararon sus rifles de polvo, tratando de encontrar un punto débil. Nada de esto estaba funcionando. Las balas no eran más que una simple molestia para los Wereursa. El equipo Rubí no quería participar en combates cuerpo a cuerpo todavía. Este Grim era una forma mutada del antiguo Ursa con la magia de Wellen, y hasta que no tuvieran una mejor idea de su destreza en combate, no se atrevían a arriesgarse a luchar contra él directamente. Según lo que vieron cuando llegó, el Wereursa era inmensamente fuerte. Ninguno de ellos, excepto quizás Jan, sobreviviría a ser golpeado por uno de esos poderosos golpes que destrozaban árboles, y por lo que sabían, también podría haber otras sorpresas desagradables escondidas debajo del hielo que cubría la mayor parte del cuerpo. Se dispararon rondas tras rondas de balas contra la bestia antes de que Black se diera cuenta de repente. Los ojos. Gritó entre el ruido de los disparos. Se está protegiendo los ojos. Hubo una mirada de exasperación y alivio en los rostros de todos cuando recordaron sus recuerdos de la pelea hasta el momento. Black tenía razón. Si bien sus ataques hicieron poco o ningún daño al Grim, el Wereursa había estado cubriendo su rostro con sus brazos para protegerse. Además, lógicamente hablando, incluso si el resto de su cuerpo estaba cubierto con una armadura, los ojos no podían estarlo, o de lo contrario no podría ver. Entonces, por supuesto, serían su punto débil. Ya que incluso las articulaciones no estaban sufriendo ningún daño real. Basta. Ordenó Ruby, volviendo a correr y preparándose para su habitual estilo de golpear y huir. Es más fácil decirlo que hacerlo. Gritó Jan, saltando hacia atrás para evitar un golpe. La fuerza del golpe se estrelló contra el suelo como un mazo gigantesco, dejando una gran huella con surcos en la tierra. Va a costar mucho mantener esa cosa inmovilizada. Deja de quejarte y vea por sus patas. Le dijo Weiss antes de hacerle un gesto con la cabeza a Blake. La chica de cabello negro azabache comprendió al instante y arrojó el Gambosh Road, con una cinta adherida, a la criatura. Voló frente al Wereursa hacia Jan, quien extendió la mano y lo agarró. Esta no era la primera vez que usaban esta combinación. Moviéndose al unísono, las dos chicas envolvieron la cinta alrededor de las piernas del Grim, tensándola. El monstruo puede haber sido más grande y más fuerte en comparación con las chicas, pero ahora estaba sobre dos piernas en lugar de cuatro. Su centro de masa y sentido del equilibrio serían completamente diferentes. Tomado por sorpresa y no acostumbrado a su nueva forma, el Wereursa tropezó y se tambaleó dentro de la cinta, cayendo al suelo con un estruendo repugnantemente fuerte mientras la tierra debajo de él retumbaba. Con un golpe del estoque de Weiss, una capa de hielo atrapó al Wereursa en la tierra, consumiendo la mayor parte de su polvo restante. Después de eso, un torbellino de pétalos de rosa pasó justo frente a la cara del Grim. Cuando los pétalos se despejaron, Ruby estaba allí, con el arma en modo rifle y apuntando directamente al ojo derecho del monstruo. Buenas noches. Estallido. Raur. El dolor y la agonía irradiaban junto con el grito de la bestia, lo suficiente como para que Ruby saltara hacia atrás por instinto. Sangre negra fluía de la cuenca del ojo herido de la Wereursa. El ojo había desaparecido por completo. Lo lograste. Jan aplaudió por un momento. De repente, el hielo que envolvía al monstruo comenzó a agrietarse, lo que hizo que todos se detuvieran con incredulidad. El monstruo siguió luchando y el hombre lobo ganó cada vez más libertad hasta que finalmente rompió el hielo restante y se puso de pie. O tal vez no, corrigió Jan, con un dejo de vergüenza en su voz. Esa bala debería haberle atravesado la cabeza, murmuró Blake, parcialmente en estado de shock. Al menos sabemos que no es completamente invulnerable, respondió Ruby, levantando su arma. Tendremos que seguir destruyéndolo hasta que muera. Ya basta, es suficiente, no importaba cuántas veces escucharan hablar al Grim, su voz ronca seguía sintiéndose mal. El Grim se puso de pie, todavía cubierto parcialmente por los restos de hielo de Weiss.
Lentamente, el pelaje helado se movió alrededor del Ureursa, moviéndose de forma antinatural para fusionarse con el hielo corrupto y con vetas negras de la propia bestia. Luego, el hielo comenzó a envolver los ojos del Ureursa, actuando como un escudo protector transparente. Weiss. Ruby entró en pánico. Alto. Lo estás haciendo más fuerte con tu hielo. Ya lo veo, tonto. De todos modos, no era como si a Weiss le quedara mucho más polvo de hielo. Según su experiencia previa, los Grimm mutados eran mucho más robustos que sus contrapartes. Para compensar eso, Weiss había fortalecido su estilo original de ataques y había usado mucho más polvo del que normalmente habría necesitado. Al principio había funcionado, pero el Ureursa era mucho más fuerte de lo que habían pensado. Espero que tengan un plan, señoritas, dijo el explorador, dando un paso atrás, con un tono casi suplicante. Sí, vamos improvisando sobre la marcha, le dijo Ruby tímidamente. Normalmente funciona, añadió Jan. Eso no es muy alentador, murmuró la exploradora. Estoy cansado de estos juegos. Con una demostración de destreza que el grupo no creía posible en el Grimm, se agachó y agarró la cinta. Con un tirón sólido del Ureursa, Blake salió volando. Su cuerpo ni siquiera tuvo tiempo de procesar el hecho de soltar su arma. Finalmente cortó la cinta por la empuñadura, pero el impulso ya estaba allí. Los ojos de Amber se abrieron de par en par cuando vio la gran garra que la atacaba. La única forma posible de esquivarla era agarrar la mano y girar en el último momento. Si el tiempo fallaba una fracción de segundo, su cuerpo quedaría destrozado. Era su única opción. Entonces un destello de luz blanca apareció frente a ella. Era uno de los glifos de Weiss. Blake se giró en el aire con una sonrisa y sus pies tocaron la plataforma del glifo. Sus rodillas se doblaron mientras luchaba contra el impulso que llevaba y apenas logró saltar hacia atrás en el último segundo. Una garra enorme golpeó el glifo donde había estado parada hace solo un momento, rompiéndolo como si fuera vidrio barato. Al mismo tiempo, una figura amarilla apareció detrás del Grimm. Nadie intenta tocar a mi pareja. El poderoso puño de Jan se estrelló contra la nuca del Ureursa. Mientras la bestia se tambaleaba hacia adelante por un momento debido al peso del golpe, una ráfaga de escopeta del guantelete en la mano de la rubia estalló, enviando un disparo a quemarropa. La fuerza también lanzó a Jan hacia atrás, poniéndose fuera de su alcance. O ese era el plan al menos. Un revés del Ureursa se balanceó hacia atrás mientras giraba. Otro glifo brillante apareció entre la mano y el cuerpo de Jan, este más oscuro en lugar de blanco como la nieve. Si bien no duró más que el primero, hubo una pequeña diferencia. La dirección de la mano con garras se alteró ligeramente. Las garras pasaron por los brazos de Jan por un pelo. El viento del poderoso golpe se arremolinó y empujó a Jan hacia atrás aún más rápido, pero para una cazadora, eso no era nada. Dio una voltereta y aterrizó de pie, usando una mano en el suelo para estabilizarse. Weiss frunció el ceño. Su objetivo había sido reflejar el golpe del Ureursa de vuelta hacia él. Si las garras que empalaban a la bestia no lo terminaban, al menos el brazo se habría roto por la fuerza. Esa era la defensa pasiva favorita de Accelerator. Su glifo funcionaba de manera fundamentalmente diferente a su habilidad, lo que causaba la diferencia en los resultados. No podía cambiar instantáneamente la dirección del golpe. En cambio, usaba polvo de gravedad para detener los ataques y enviarlo de vuelta. Funcionó bien en el misterioso intruso que usaba fragmentos de vidrio anteriormente. Sin embargo, ese ataque era mucho más ligero. Lo máximo que hizo fue desviar ligeramente el golpe antes de que su glifo se rompiera. Aún así, el progreso fue progreso y ayudó a salvar a Jan. Los disparos no funcionan, les dijo Blake. Deberíamos retirarnos y utilizar algunas de las defensas de la ciudad. No deberíamos llevar esta cosa a ningún lugar cercano a la ciudad. Respondió Ruby preocupada. Llegará a la ciudad si no podemos detenerlo de todos modos. Respondió Jan. Ríndete y muere. Rugió el hombre lobo, cargando contra Jan. Si bien era más rápido que antes y podía moverse como una persona, todavía no era más rápido que una cazadora. La rubia logró saltar hacia un lado, dejando que el Grimm aplastara varios árboles y un lobo. Ruby, Weiss, ¿algún plan? Gritó Jan por encima del hombro. Jan, tu golpe logró herirlo un poco. Señaló Ruby, tratando de analizar la situación. Nuestras armas simplemente no tienen suficiente potencia de fuego para perforar su piel. Tendremos que acercarnos y lograr un tiro limpio. Jan, enójate. ¿Cómo hago eso?
¿Cuándo has tenido ese problema? Preguntó Weiss. Imagínate a Ruby teniendo novio o algo así. ¡Hola! Gritó Ruby furiosamente. Los dos exploradores fauno intercambiaron una mirada de incredulidad. La situación parecía desesperada y estas chicas estaban actuando de manera estúpida. Ninguna de ellas quería quedarse allí ni un momento más. La mujer ya había avisado por radio a la ciudad en caso de que las cosas salieran mal. Tenemos que romper sus defensas. Gritó Ruby, tomando por fin una decisión. Jaque mate. Blake y Weiss se lanzaron hacia adelante. Era arriesgado ponerse a una distancia de ataque, pero no tenían otra opción en ese momento. El polvo y las balas no hacían mucho más que molestar al Grim. Tendrían que golpearlo fuerte y rápido, evitando sus garras. Blake era ágil siempre que tocara el suelo. Weiss podía impulsarse a gran velocidad con sus glifos. Por la forma en que se movía el Were-Ursa, no era tan ágil como el Beowulf mutado con el que lucharon antes. Esa cosa era rápida y diestra, lo suficiente como para seguirle el ritmo a Crow. Este Grim era increíblemente fuerte. Si algún día se combinaran, sería una pesadilla. Blake se agachó para esquivar una garra extendida y golpeó con sus armas la rodilla de la Were-Ursa. Si bien la armadura de hielo y hueso cubría la mayor parte del cuerpo, las articulaciones no podían tener una protección tan gruesa, o la criatura no podría moverse. Esa era su única oportunidad. Además, el peso del gran cuerpo sobre las piernas parecía una debilidad que explotar. Weiss usó su estoque para golpear la rodilla de la otra pierna. En lugar de esquivar la garra, se impulsó hacia adelante, lo que provocó que la Were-Ursa solo atacara al aire. Las reacciones de la bestia no fueron lo suficientemente rápidas como para atrapar a la heredera de alta velocidad. Lo cual era lo mejor, ya que un golpe probablemente la rompería. Weiss no tenía las reservas de aura más sustanciales como las tenían Jan o Jaune. El Were-Ursa se desplomó sobre sus rodillas mientras sus piernas cedieron. Los pétalos de rosa aparecieron cuando Ruby explotó a una velocidad inhumana para flanquear al Grim. Giró su guadaña y golpeó con la punta el codo del Were-Ursa, tratando de evitar que pudiera atacar. Esto fue puramente para ayudar a sus compañeros de equipo, ya que el honor del golpe final no era para ella, sino para su hermana. ¡Ah! El grito primario de Jan resonó mientras cargaba. El calor inundó su cuerpo y su cabello brilló levemente. Nunca lo admitiría, pero había seguido el consejo de Weiss. Imaginar a Ruby con un chico funcionaba de maravillas, pero no con cualquier chico. Alguien como Jaune o Ren eran demasiado buenos para molestarla. Su imaginación no era tan buena sin alguna situación que pudiera malinterpretar. La rubia tuvo que imaginar a Ruby con un exnovio suyo. El chico de hace 2 años era un idiota. Eso fue más que suficiente. Jan cargó hacia adelante y antes de que el hombre lobo pudiera reaccionar, le dio un poderoso rodillazo en el hocico. El Grim soltó un rugido de agonía y se le cayeron varios dientes mientras caía hacia atrás, doblándose de rodillas. Por un momento, pareció que habían ganado. Una pata golpeó a Jan en el pecho mientras la bestia se agitaba, enviando a la niña a volar. ¡Daang! Gritó Ruby. Su hermana cayó al suelo con un ruido sordo y se deslizó por el suelo antes de estrellarse contra el tronco de un árbol que quedaba. ¿Estás bien? ¿Alguien tiene la licencia para ese baúl? Murmuró Jan aturdida, poniéndose de pie y sacudiendo la cabeza. Sí, no quiero que me vuelva a golpear eso. ¿Qué se necesita para dejar inconsciente a esa cosa? Exigió saber Weiss, sosteniendo su estoque mientras el Were-Ursa comenzaba a levantarse. Eso duele, pagaré ese dolor 10 veces más. La cosa era un tanque. ¡Cuidado! El agudo grito de Weiss rompió la confusión de Jan. Los ojos lilas se abrieron de par en par cuando la rubia vio que la bestia la embestía, lanzándose hacia adelante sobre 2 patas. Los ojos rojos sangre del Were-Ursa irradiaban ferocidad y sus garras estaban completamente extendidas. Jan apretó los dientes y se lanzó hacia un lado en el último segundo, pateando al Grim en la rodilla. Tal vez varios golpes debilitarían la armadura que cubría el cuerpo y comenzarían a causar daño real. El monstruo no tropezó esta vez y se estrelló contra 2 árboles adultos como si no estuvieran allí. El medio ambiente fue el que sufrió la mayor parte del daño durante la pelea. Se está adaptando, se dio cuenta Blake, mientras corría hacia adelante con las otras damas. Antes estaba esperando a que llegáramos, ahora se está moviendo activamente contra nosotras. ¿Qué significa eso? Preguntó Ruby preocupada. Significa que tenemos que acabar con esto rápidamente, gruñó Weiss.
antes de que se acostumbre a nuestro estilo de lucha. Es más fácil decirlo que hacerlo, reina de hielo, Siseo Yan. Se produjo un estruendo cuando retrocedieron para evitar ser aplastados por un árbol que los Ureursa arrojaron. El mayor problema es golpearlo con la suficiente fuerza como para causarle el daño suficiente como para detenerlo, murmuró Weiss. Yang demostró que su patada en la cara tuvo al menos un pequeño efecto. Si la furiosa patada de Yang solo lo aturdió, no estoy seguro de que alguno de nosotros pueda golpearlo lo suficientemente fuerte como para hacer mucho más, señaló Blake. ¿Y si no somos nosotros los que lo atacamos? Preguntó Ruby, con expresión pensativa mientras observaba al Green volverse hacia ellos. ¿Qué quieres decir? Yang miró a su hermana. Weiss, ¿recuerdas lo que hiciste en el CCT? Los ojos plateados se giraron para mirar a su compañero. Ya lo intenté, le informó Weiss con tristeza. Apenas alteró la trayectoria de un golpe. Pero funcionó un poco. Ruby parecía emocionada. ¿Y si realmente te concentras en ello? Los golpes de los Grimm son lo suficientemente fuertes, por lo que podría funcionar, asintió Blake pensativamente. Te lo dije, un glifo no es lo suficientemente fuerte para detenerlo. Weiss casi gritó, frustrado. Entonces usa varios. Yang levantó las manos exasperada. Además, entrante. Se dispersaron cuando el Grimm cargó contra ellos una vez más, tratando de atrapar a cualquiera de ellos con sus poderosas garras. El rugido era más de fastidio que de ira. La bestia parecía darse cuenta de que era solo cuestión de tiempo hasta que la reacción de alguien fuera un poco demasiado lenta. Si se retiraban, entonces podría seguir su camino, causando más destrucción. Las chicas no podían correr y los Ureursa lo sabían. El Ureursa se detuvo de golpe, giró y se abalanzó sobre Ruby. La velocidad a la que lo hizo no habría sido inusual o excepcional para un cazador o cazadora en Beacon. El problema era que este Grimm era mucho más grande que una persona y, de antemano, era mucho, mucho más lento. Su velocidad se triplicó de repente, al menos. Con Ruby, bien podría haberse estado moviendo en cámara lenta mientras desaparecía en un remolino de pétalos de rosa. Las garras atravesaron el aire sin causar daño. La muchacha todavía estaba desconcertada por el cambio. ¿Weiss? Preguntó Ruby preocupada, apareciendo cerca de los demás. No creo que tengamos muchas opciones. La heredera apretó los dientes mientras pensaba en lo que dijo Yang. Esa podría ser una idea, murmuró Weiss para sí misma más que para su líder de equipo. Pero va a ser arriesgado y no es algo que haya hecho antes. Si esta cosa se adapta, tal vez solo tenga una oportunidad. Te daremos una oportunidad, prometió Ruby. Bumblebee. Flanquéalo. Eres tan exigente. Gritó Yang por encima del hombro mientras ella y Blake se separaban y corrían hacia ambos lados del Grimm. La Ureursa rugió y golpeó con su mano carnosa el suelo, tratando de aplastar al molesto mosquito que atacaba su pierna, pero Blake esquivó el ataque sin ningún esfuerzo. Los movimientos ágiles y la capacidad de esquivar eran algo natural para ella. Blandiendo su espada y su vaina, golpeó la muñeca del Grimm. Sabiendo que era inútil atacar cualquier parte del cuerpo acorazada con sus espadas, Blake solo apuntó a las articulaciones. Al menos hubo alguna reacción allí, aunque no fuera mucha. Las garras rasparon el suelo y desenterraron una gran masa de tierra y rocas. Blake no esperaba eso, ya que los escombros le impedían la visión. La enorme garra atravesó la nube. Directamente al cuerpo de Blake. La niña pareció sorprendida y luego desapareció. Ahora era el turno del Grimm de estar confundido. No se dio cuenta de la semblanza de Blake. Pensó que finalmente había asestado un golpe letal, solo para encontrar a la niña desapareciendo ante sus ojos. Hacer clones de sí misma era una de las mejores formas que tenía Blake de evitar golpes. Al momento siguiente, el Faunus apareció junto a la cabeza de Ureursa, blandiendo su vaina como un cuchillo de carnicero. Se estrelló en el costado de la cara con un ruido fuerte. No se observaron daños visibles, pero la gran masa se sacudió hacia atrás con la cabeza, ya que la fuerza debió haber hecho algo. Una onda expansiva aún puede atravesar la carne hasta el cerebro si los Grimm los tenían. Después de todo, no se sabía mucho sobre su anatomía. Sin embargo, este ataque no fue el golpe principal. Todo lo que hizo fue mover la cabeza de la criatura ligeramente hacia atrás. El verdadero golpe vino del otro lado. Ja 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 ja. El puño golpeó el lado ciego opuesto de la cara del Grimm. Como Ruby le había sacado uno de los ojos antes de protegerse, la Ureursa no podía ver en un ángulo más amplio que alguien con dos.
Jan aprovechó esto, junto con la mínima fuerza de la cabeza del Grim que se movía hacia ella. Como la diferencia entre patear una pelota que está rodando hacia ti en comparación con correr hacia ti y patear una que está simplemente en el suelo. Querían toda la potencia que pudieran reunir. Los ojos de Jan estaban rojos como el fuego mientras continuaba con su puño. Se escuchó un crujido audible cuando la capa de hielo finalmente se rompió. El Were-Ursa cayó al suelo y se estrelló contra el suelo con un fuerte estruendo. Jan, mientras tanto, giró en el aire antes de aterrizar de pie con los puños en alto. Eso, realmente, duele, gruñó el Were-Ursa mientras se levantaba. Hay mucho más de dónde es, sonrió Jan, golpeando sus puños mientras su cabello comenzaba a brillar levemente. ¡No! Rugió el Grim mutado. Estoy por encima de esto. Debo destruirlo todo. Las chicas parecían confundidas y preocupadas mientras el Were-Ursa caía a cuatro patas y parecía esconderse. Como un puerco espín que intenta protegerse enroscándose en una bola. ¿Qué? Ruby se quedó callada mientras miraba. Abajo. Gritó de repente la exploradora desde su posición en la parte de atrás. Nadie en el equipo Ruby tuvo la oportunidad de pedir más información. El sonido de explosiones rápidas siguió sus palabras. Los picos de hielo que llevaba el Were-Ursa en la espalda se movían a velocidades casi inalcanzables para el ojo humano y se disparaban en todas direcciones. Eran como minicohetes. Los largos picos de hielo atravesaban árboles, rocas y todo lo que entraba en contacto con ellos era atravesado sin piedad. Gracias a la advertencia, el equipo Ruby cayó al suelo mientras los misiles volaban sobre sus cabezas. ¡Ah! Se escuchó un grito de dolor cuando el acompañante masculino fue rozado. Un trozo de su pierna fue arrancado por el simple roce de la púa de hielo. La sangre roja brillante salpicó el suelo de la herida. Cayó y se agarró la herida, tratando de detener el flujo. ¿Estás bien? Gritó Ruby. No te preocupes por mí y mata a ese cabrón. Gritó el hombre, arrastrándose con la ayuda de su compañera femenina. Debido a la gravedad de su situación, Ruby ni siquiera se inmutó ante los insultos. Mi poder es mucho mayor que el tuyo. La cabeza del Were-Ursa se levantó de su posición encorvada y su voz sonó casi burlona. ¿Acaba de? Preguntó Jan a los demás. Suena como un niño, se dio cuenta Blake. Alguien que se enoja si sus oponentes contraatacan. Eso me da una idea. Weiss miró a Ruby. Había una pequeña posibilidad de que pudiera hacer algo. Necesito que los tres logréis que vuelva a funcionar. ¿Es eso lo que quieres reflejar? Preguntó Ruby, levantando sus armas. No parecías tan segura antes. No exactamente, pero tengo una idea. Tienes que hacer que ese Grim dispare ese hielo una vez más. Ya la has oído. Ruby se acercó corriendo a Jan y Blake. Dale una paliza hasta que llore todo el camino a casa. Ruby disparó otro tiro con el extremo de su rifle, apuntando al otro ojo del Were-Ursa. Debido a que el visor de hielo bloqueaba la bala, no ocurrió nada más que la bala rebotando en la distancia. Ni siquiera hubo un chasquido. Aún así, el Grim se estremeció levemente. Esto confirmó todas sus sospechas. Con la mayor inteligencia gracias a la magia de Wellen, el Were-Ursa tenía algunos instintos de autoconservación. Perder un ojo lo hizo protector del otro. Así que iban a sacar provecho de ello. Jan se lanzó hacia adelante y disparó una ráfaga de escopeta en la espalda del Grim, donde habían estado las púas momentos antes. Se produjeron explosiones mientras Jan continuaba disparando tiro tras tiro desde sus guanteletes, tratando de aprovechar los agujeros en la armadura. Una vez más, la armadura de hielo y hueso, junto con el pelaje similar al hierro, detuvieron cualquier daño notable. Esto no impidió que la criatura se estremeciera por las ondas de choque. Las púas de hielo están volviendo a crecer. Advirtió Jan a los demás en voz alta. No te rindas, entonces, replicó Blake, golpeando varias partes del Were-Ursa mientras volteaba el cuerpo. Golpe tras golpe chocaron contra la masa parecida a un tanque. Cada uno fue seguido por el sonido del metal golpeando la piedra. No es invencible. Blake y Jan continuaron golpeando al Grim, que parecía contento de volver a acurrucarse en una bola. Fue una acción un tanto cobarde, pero determinaron que, a diferencia del Beowulf mutado, que había sido un líder, este Ursa mutado era más infantil. Alguien que solo quiere mostrar su fuerza y se enoja cuando la gente lo rechaza. Y, sin embargo, sin Crow allí, esta fue una pelea aún más difícil. Se quedarían sin munición y resistencia antes que este Were-Ursa. Ruby, toma esto.
Weiss le arrojó un pequeño frasco de polvo rojo al líder, quien lo atrapó fácilmente. Si esto no funciona, es posible que necesites esto para distraerlo. ¿Qué es? Lo último de mi polvo de fuego. ¡Guau! Ruby casi dejó caer el frasco. ¿Por qué me lo estás dando? ¿Y si exploto de nuevo? Lo que estoy planeando va a ser agotador, así que necesito a alguien en quien pueda confiar, dijo Weiss sonriendo. Sabrás cuándo usarlo. Usa esa cabeza loca que tienes. Claro, lo intentaré, tartamudeó Ruby y se guardó el frasco en el bolsillo. ¡Qué fastidio! Rugió el hombre lobo, atacando con el brazo a Jan y Blake. Los atravesaré con la lanza a todos. Aproximadamente. Gritó Jan, mientras ella y Black se alejaban corriendo del Grim. ¿Weiss? Ruby se alejó. Confía en mí. Weiss respiró profundamente mientras daba un paso adelante. Lo suficientemente lejos del Grim para reaccionar ante esas púas propulsadas por chorro de aire, pero lo suficientemente cerca para implementar su plan. Concentrándose, levantó su estoque apuntando hacia arriba y pasó 2 dedos por el borde de su otra mano. Las rápidas explosiones estallaron una vez más, enviando innumerables picos de hielo en todas direcciones. Uno voló directamente hacia Weiss y se vio obligada a esquivarlo, girando como si estuviera bailando sobre hielo. Su estoque fluyó con su movimiento y un glifo negro apareció detrás de ella. Estaba ligeramente inclinado en el camino del pico de hielo. Luego, justo antes de que la lanza improvisada chocara con el borde del glifo, comenzó a girar hacia la izquierda muy ligeramente. No mucho, ya que su glifo no era tan poderoso, pero lo suficiente como para ser notable. El pico habría volado hacia el bosque en un ángulo. Si no fuera porque aparece otro glifo, ligeramente más inclinado detrás de él. La púa ligeramente desviada golpeó otro glifo, moviéndose un poco hacia la izquierda una vez más. No estaba golpeando directamente a ninguno de los glifos, ya que el polvo de gravedad imbuido en ellos lo empujaba. Luego apareció un tercer glifo mientras el segundo se desvanecía una vez que agotó todo su polvo. Una y otra vez, Weiss siguió haciendo glifos negros, inclinando la dirección de la púa constantemente, formando una forma de U completa a su alrededor. Aproximadamente a la mitad, Ruby y los demás sabían lo que estaba haciendo. Weiss había cambiado completamente el recorrido de los clavos 180 grados. Sin bajar su potencia. Ese era el problema que preocupaba a Weiss. Si detenía un ataque antes de que impactara y lo empujaba hacia atrás con polvo de gravedad, no había garantía de que pudiera impulsarlo con suficiente potencia para romper la armadura del Were-Ursa. A diferencia de Accelerator, que podía alterar instantáneamente la dirección sin reducir la fuerza destructiva. De esta manera, las púas casi no perdían potencia cuando aplicaba fuerza al costado de los proyectiles. Por fin, el hielo regresó de donde vino. Cuando la púa atravesó la armadura en la espalda del Grim, Weiss no pudo evitar sonreír. Luego se tapó los oídos mientras la criatura rugía de dolor. Ra-aur. El grito del hombre lobo resonó por todo el bosque que los rodeaba, asustando a todos los pájaros que quedaban en un radio de 1 o 2 millas. ¡Oh, cállate ya! Jan saltó sobre la espalda y empujó la punta de hielo aún más hacia la espalda del Were-Ursa. Este grito de dolor sonó menos bestial y más humano. El Were-Ursa finalmente se puso de pie y atacó, arrojando a Jan de su espalda. La lanza de hielo lo había atravesado por completo, desde la entrada en la espalda hasta el estómago. La sangre negra se filtró, pero el hielo veteado de negro ya estaba comenzando a curar la herida. La bestia todavía rugía de dolor, lo que hizo que Jan y Black levantaran sus armas. Weiss había caído sobre una rodilla, jadeando. Usar tantos glifos nuevos uno tras otro era agotador, física y mentalmente. Había una chica que ya se estaba moviendo. Toma esto. Ruby apareció en el aire cerca del Grim, arrojando el frasco de polvo a las fauces rugientes y abiertas. El Were-Ursa estaba demasiado ocupado llorando de dolor como para notar que el frasco inútil caía por su garganta. La joven líder no había terminado y levantó a su amada Crescent Rose, que ya estaba en modo rifle. Se disparó un solo tiro. Estaba en el aire sobre el Grim y miraba hacia abajo. La bala pasó junto a los dientes afilados como navajas y chocó con el frasco de polvo de fuego en la parte posterior de la boca del Were-Ursa. Auge. La gigantesca bola de fuego que surgió del polvo altamente concentrado explotó hacia afuera y envolvió a la bestia. Ruby voló hacia atrás desde la onda expansiva caliente hacia los brazos de Jan que la esperaban. Gracias, dijo Ruby agradecida.
Buen tiro, hermana, elogió Jan, bajando a Ruby. ¿Crees que fue suficiente? Eso parece, comentó Blake señalando. La cabeza del Grim había desaparecido por completo y los restos se desplomaron. Luego, lentamente, comenzó a desvanecerse en humo negro. Gracias a Dios, dijo Weiss jadeando mientras se sentaba. No pensé que sería tan agotador. Eso fue increíble. Ruby corrió y abrazó a su compañera. Tenemos que usar eso en el Festival Vital. Buen trabajo con el Dust también, añadió Blake. Sí, asintió Jan y luego hizo un gesto con la mano con el dedo. ¡Bum! Disparo en la cabeza. Sus palabras fueron seguidas por una serie de gemidos de sus equipos. ¿Qué quiere? Esa pregunta era por qué Neo no intentaba atacar a la cosa brillante que se escabullía por la fortaleza. La curiosidad llenó a la chica mientras seguía en silencio a la criatura. Tenía que ser un ser vivo basándose en los movimientos. Una máquina no se deslizaría por obstáculos como ese. Pensándolo bien, racionalizó que tenía que ser algún tipo de Grim o semblance. Eso fue lo que la llevó a su pregunta principal. La niña multicolor se inclinaba hacia Grim. No era algo inaudito que los Grim pudieran camuflarse. Eran raros, sí, pero no eran nuevos. Suelen acercarse sigilosamente a sus víctimas y matarlas en silencio por la noche. Aún así, escabullirse hasta tan lejos en una ruidosa base militar en pleno día era extraño. El camuflaje no era perfecto, por lo que tendría que moverse de noche para evitar ser detectado por completo. Como le advertían los instintos de Neo, parecía que los Grim podían planear distracciones. Si la gente se enteraba de esto, el pánico lo desencadenaría con seguridad. ¿O es uno de esos Grim mutados que creó el mago? Una parte de Neo quería atacar a la criatura inmediatamente y revelarla en el centro de la ciudad, pero contuvo sus tendencias violentas. Ver lo que buscaba era una prioridad. O eso se repetía a sí misma. Pensándolo lógicamente, la chica no podía imaginar a quién o qué estaría persiguiendo ese Grim. Todos los peces gordos estarían en las murallas, rodeados de soldados y armas. Solo alguien tonto atacaría en ese momento. A menos que no busque a alguien. Quizás algo. ¿Pero qué demonios querría? La pregunta no dejaba de rondar en la mente de Neo mientras seguía la mancha. Sus ilusiones eran mucho mejores y la chica muda se enorgullecía de ello. Las habilidades obtenidas por ser una criminal le permitían seguir a la criatura sin ser escuchada. Pronto, comenzó a impacientarse mientras el Grim seguía moviéndose. En silencio, Neo lo instó a ir más rápido. Quería saber qué buscaba. No tardó mucho en encontrarse en un lugar familiar. La plaza con la estatua y la lámpara que parte de ella quería robar, examinar en privado estaba más adelante. Espera, ¿va por eso? Neo casi se quedó boquiabierto. La mancha empezó a moverse con cuidado hacia la estatua. Tal vez no fuera un Grim y sí un semblance. ¿Quién más que un ladrón querría robar una lámpara dorada? Esa absoluta audacia de un matón de clase baja que deseaba tomar algo que Neo quería. Habría que darles una lección. La mejor parte era que un poco de violencia estaría perfectamente bien en esta situación. Sonriendo para sí misma, la cuchilla oculta en la sombrilla rosa y blanca se deslizó silenciosamente. La imagen borrosa se extendió hacia la lámpara que colgaba de la mano de la estatua. La daga destelló al hundirse en la criatura camuflada. Cuando la sangre empezó a brotar de la herida, el aire borroso desapareció. Los ojos de Neo se abrieron de par en par mientras retrocedía instantáneamente, saltando hacia atrás y poniendo distancia entre ella y Griega. Lo que fuera eso. No era humano y tenía que ser algún tipo de Grim. Ningún Grim que Neo hubiera visto antes. La cabeza y el cuerpo eran de naturaleza reptil, como un gran lagarto Grim. En realidad, eso no era inusual. Ese tipo de Grim se encontraba normalmente en el sur. Era inusual encontrar uno en Vale. Luego estaban las piernas. En lugar de 4 patas, tenía 8 en total. Cada pata no pertenecía a un Grim reptil. Esas piernas se parecían a las de una araña gigante. 8 monstruosidades peludas y negras con segmentos de hueso blanco. Luego había una cola. Era como si alguien le hubiera injertado una cola de escorpión de Death Stalker en la espalda del Grim. En definitiva, este Grim era la pesadilla que la gente tenía de ver un montón de partes del cuerpo de Grim cosidas juntas. Una especie de abominación. La herida en la espalda del Grim dejó de sangrar cuando el agujero se cerró y la cabeza se giró para mirar a Neo con ojos rojos como la sangre. Las pupilas se dilataron y luego se encogieron, una y otra vez. Como si estuviera determinando si Neo era una amenaza o no.
Al decidir que no lo era, extendió una pierna delgada hacia la lámpara. Un ceño fruncido se formó en el rostro de la niña. Me ignoró. Le mostraré a esa cosa lo que pasa cuando la gente me da la espalda. Al instante, Neo despegó para atacar a la abominación Grimm, moviéndose tan rápido que era una mancha multicolor. Ahora que la Grimm era visible, su espada podía encontrar un punto más vulnerable que simplemente al azar en la espalda. Decidiendo que la nuca era el mejor lugar, la chica apuntó allí. Esa zona no estaba blindada y era un punto débil en todas las criaturas. Separa la cabeza del resto del cuerpo y la cosa muere. Cualquier cosa que tuviera anatomía física sufriría el mismo destino. Dado que a los Grimm no parecía importarles en absoluto, esto iba a ser simple. El ex ladrón se volvió descuidado. Siseando ruidosamente, el Grimm abominación se dio la vuelta y saltó sobre la estatua, fuera del alcance de Neo. El peso obligó a la construcción de piedra a caerse y se estrelló contra el suelo con un fuerte crujido. Al momento siguiente, los brazos se rompieron y el cuerpo principal se partió en dos. El Grimm se agachó con la cabeza y recogió la lámpara con la boca en un movimiento fluido. Su movimiento era mucho más ágil de lo que Neo le habría dado crédito. La velocidad la aturdió por un momento. La cola fue olvidada. Neo se agachó en el último momento, ya que su cuerpo reaccionó automáticamente. Unos cuantos mechones de cabello cayeron, ya que la cola afilada había estado a solo unos segundos de arrancarle la cabeza. El Grimm la miró una vez más y luego se dio la vuelta, determinando una vez más que no era una amenaza. La actitud indiferente molestó a la chica muda. Era casi irónico como la misma estrategia que usaba con gente como Jan funcionaba también contra ella. Neo cargó hacia adelante y golpeó una de las piernas, tratando de frenar al Grimm. Si se quedaba atrapado en la fortaleza, Neo podría observar con regocijo sádico cómo el armamento defensivo del fuerte lo derribaba. Un breve grito de dolor siguió a su ataque y la criatura giró, silbando. Neo sonrió y levantó su sombrilla, haciendo un gesto de ven aquí. Los ojos del Grimm brillaron y cargó. Las delgadas patas de araña chasquearon ruidosamente en la calle de piedra. El tamaño del Grimm no sería un problema. Era un poco más grande que una ursa, por lo que su espada podría cortar áreas vitales. La principal amenaza era la cola. Neo no sabía si la cola era venenosa, por lo que asumió que era para pecar de cautelosa. Ser golpeada por el aguijón estaba fuera de discusión. Con un movimiento fluido, se deslizó debajo del Grimm, entre las piernas, y cortó hacia arriba en la suave parte inferior con un movimiento fluido. O lo que ella asumió que sería suave. La carne era extrañamente dura. No como una armadura, sino como un cuero resistente. Se necesitaría algo de fuerza para cortar. Perforar a la abominación era una mejor apuesta para ella que cortarla. Su fuerza física estaba por encima de la media, pero la destreza y la agilidad eran sus puntos fuertes. Agarró la cola y se dio la vuelta y se preparó para apuñalar de nuevo la espalda del Grimm. Un crujido siguió su movimiento. No era como el crujido de una piedra al chocar contra la carretera, sino como el crujido de un hueso al romperse. Mierda. Apenas vio el movimiento cuando la cola del escorpión se dobló prácticamente por la mitad, balanceándose en un ángulo antinatural. La punta le cortó la pierna cuando se arrojó del Grimm. La herida fue superficial, pero el efecto fue casi inmediato. Los ojos de Neo se abrieron de par en par cuando sintió que se le entumecía la pierna. No parecía veneno, sino más bien como si alguien le hubiera llenado la pierna derecha con un anestésico. Nada. Sin dolor, sin placer, sin tela suave en sus pantalones. Era como si su pierna acabara de morir. Una sensación horrible, mientras la carne y el hueso colgaban flácidamente mientras la chica se estrellaba contra el suelo. Neo se levantó y se envolvió en una ilusión mientras se paraba sobre su pierna sana. Desapareciendo de la vista, el Grimm dejó de sisearle y miró a su alrededor, con las fosas nasales dilatadas. Antes de abalanzarse sobre donde estaba parada. Maldita sea. El cabrón puede olerme. La lámpara podía haber estado en la boca de la abominación, pero una carga completa definitivamente dolería. Sin mencionar que la inmovilizaría mientras la cola la remataba. La ilusión se rompió como un cristal cuando el Grimm chocó con ella. Todo lo que Neo pudo hacer fue lanzarse hacia un lado con su pierna sana, agarrándose de un poste de luz para estabilizarse. Maldiciendo en silencio, la situación no se veía bien. Si hubiera sido un brazo, podría haber escapado. Maldita pierna. Me estoy ablandando. Jadeando, sus ojos multicolores se posaron en el Grimm que se giraba hacia ella.
Una larga lengua con forma de serpiente se movió alrededor de la lámpara mientras se acercaba. La cola del escorpión volvió a su posición normal. Neo parpadeó y se preparó para arrojarse por un callejón con la esperanza de poder escapar de la bestia. Oye, feo. Aléjate de ella. Las orejas de Neo temblaron cuando escuchó la familiar voz masculina. Una parte de ella se negó a creerlo al principio. Incluso si el chico la hubiera notado desaparecer, no había forma de que supiera a dónde había ido. El fuerte era un lugar grande y con el asalto de los Grimm, el lugar era caótico. Abandonar su puesto también era problemático, ya que el personal militar tendía a echar espuma por la boca si a alguien se le ocurría hacerlo. Sin embargo, cuando la chica parcialmente paralizada se dio la vuelta, vio el familiar cabello puntiagudo. Su oponente también escuchó el grito. Normalmente, Neo no habría esperado que la abominación se volviera hacia nadie más. Los Grimm tendían a concentrarse primero en las presas debilitadas antes de preocuparse por los demás. Ese no era el caso aquí. Lo que solo podría describirse como miedo apareció en los ojos de los Grimm, algo que Neo reconoció muy bien cuando las pupilas se dilataron. La criatura se alejó tan rápido como sus patas de araña pudieron llevarla hasta que estuvo muy lejos de Neo antes de que la amenaza pudiera alcanzarlos. Neo. Gritó Touma, deteniéndose frente a ella. ¿Estás bien? Neo asintió, pero señaló su pierna. Todavía estaba completamente entumecida e inútil. Sujetarse al poste de luz era la única forma en que podía ponerse de pie con facilidad. ¿Qué es esa cosa? Preguntó Touma, entrecerrando los ojos al ver a la abominación. Y. ¿Por qué tiene la lámpara? Al instante sus ojos se centraron en el objeto que estaba entre los dientes del Grimm. ¿Neo? La chica en cuestión puso los ojos en blanco y se encogió de hombros. Ni se le ocurriría si lo supiera. Supongo que no importa, admitió Touma. Si va detrás de esa lámpara, no podemos dejar que se la quede. El chico dio un paso adelante. Y no le perdonaré que te haya hecho daño, de hecho, parecía enfadado. Eso sorprendió a Neo, ya que sus ojos se abrieron de par en par. El Grimm dio un paso atrás cuando Touma se acercó a él. Incluso con su cuerpo único, la criatura todavía temía esa mano antinatural. Neo sonrió mientras Touma continuaba empujando al Grimm hacia atrás. Sin embargo, su sonrisa desapareció de su rostro cuando notó el brazo del niño. El aire brillaba ligeramente. Eso nunca había sucedido antes, al menos lo que Neo había visto. ¿Era algo especial con la mano de Touma o era solo su imaginación después de seguir el camuflaje de la abominación? ¿Podría su enojo por haber sido lastimada causarlo? Cualquiera que sea la razón, al Grimm no le gustó. El sonido de botas haciendo que Neo mirara por encima del hombro a los soldados que corrían hacia ellos. Al estar al descubierto, era natural que alguien eventualmente se diera cuenta. El Grimm también levantó la cabeza cuando se acercaron. Obviamente, estaba en problemas y lo sabía. La criatura abrió la boca, el mango de la lámpara todavía atrapado en sus dientes. Peligro. 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 Todos sentían que su mente estaba a punto de explotar. El estridente sonido chirriante los invadió, provocando que sus oídos zumbaran y sus mentes se golpearan contra el interior de sus cráneos. Neo se resbaló del poste y cayó al suelo mientras se cubría los oídos. Incluso los soldados a lo lejos se detuvieron e hicieron muecas. El ataque sonoro no fue sobrenatural, ya que Touma también se estaba cubriendo los oídos. Él no podía pensar. Todos los pensamientos en su mente eran solo la repetición de la palabra peligro. Touma no estaba seguro de qué hacer en este caso. Si se trataba de un ataque de sonido sobrenatural, su mano lo negaría. Ni siquiera taparse los oídos detuvo el sonido. Era como si las uñas en las pizarras atravesaran un megáfono a quemarropa. Sin la capacidad de negar el ruido, el sonido le atravesó el cráneo directamente. Un líquido cálido se escapó de sus oídos. Tenían que hacer algo o el sonido les destrozaría el cerebro. Apretando los dientes, el chico atacó, con los ojos empañados por el dolor que sacudía su mente. El Grimm no parecía esperar eso y rápidamente saltó al edificio, las patas de araña agarrando la pared con facilidad. Al menos los chirridos se fueron de compras. Auge. Un cohete voló por el aire y golpeó la parte trasera del Grimm. La explosión dejó un agujero en el edificio, además de arrancarle la cola al escorpión. La sangre negra se esparció por todas partes cuando el gran aguijón golpeó el suelo con un ruido sordo y comenzó a desaparecer, pero el cuerpo principal de la abominación todavía estaba intacto.
Siseó y se desvaneció en una forma brillante antes de correr por los tejados para abandonar la fortaleza. «Agarradlo», gritó uno de los oficiales a sus hombres, quienes comenzaron a perseguirlo, antes de sacar un walkie-talkie. Tenemos un Grimm sigiloso corriendo por el interior de la fortaleza, en dirección al muro oeste. Hay hombres persiguiéndolo. ¿Y qué fue lo que pasó?, respondió el general Taupe. Tomó la lámpara dorada. Hubo una pausa. ¿Qué carajo quieres decir? Es lo que le dije, señor. Touma fue ignorada y por eso fue a recoger a Neo, que estaba sacudiendo la cabeza. Un poco de sangre goteaba de su nariz, pero se detuvo poco después. Su pierna todavía estaba entumecida, por lo que Touma la dejó apoyarse en su hombro mientras se dirigían a la enfermería. El chico no dijo nada sobre cómo encontró a Neo, por lo que ella tomó la iniciativa e hizo un gesto. ¿Cómo me encontraste? Pensé que me había ido en silencio para evitar que la gente dijera que no podía hacerlo. Pensé que te aburría, ya que este tipo de batallas a gran escala no se adaptan a tu estilo de lucha. Y el área central era el único lugar razonable al que irías en una fortaleza como esta. La verdadera razón era un poco diferente. Cuando Touma notó que Neo se había ido, tuvo la sospecha de que la chica había regresado a sus viejas costumbres y estaba planeando robar la lámpara dorada. Su mirada cuando la vio por primera vez indicó que la chica estaba interesada en ella. El desafortunado chico odiaba pensar en ella de esa manera, ya que en realidad había estado en su mejor, relativamente, comportamiento. Cuando vio a Neo a punto de ser asesinada por los Grimm, sus emociones estallaron. Algunas contra sí mismo por pensar mal de la ex ladrona que estaba cambiando sus costumbres. Así que dijo una pequeña mentira piadosa. La mejor parte. Ella no lo golpeó. Es increíble la cantidad de estrellas que hay cuando estás fuera de la ciudad, comentó Pirra mientras ella y Jaune caminaban alrededor de la muralla de la ciudad. Nora y Ren habían terminado su turno y eran alrededor de la 1:30 de la mañana. Todo estaba muy oscuro, salvo por algunas luces de la calle y faroles. No había tantas cuando estábamos con Eliza, le recordó Jaune. No había luces allí. No, supongo que no. Pirra no quería decirle lo que realmente sentía al respecto. Era la primera vez que caminaban bajo las estrellas como pareja. No tengo muchas oportunidades de hacer esto. Me acuesto temprano para poder levantarme al día siguiente. Cuando te conviertas en cazadora, tendrás muchas oportunidades, señaló Jaune. Nuestros profesores nos siguen diciendo que pasaremos mucho tiempo en la naturaleza. ¿Cuándo? ¿Y si no? Pirra se dio cuenta de la elección de palabras. Tienes fe en mí. Nadie es lo suficientemente ciego para no ver que no estás destinada a ser la segunda mejor cazadora de la historia. Espera, ¿el segundo? Pirra parpadeó, confundida. ¿Quién es el primero? Yo, por supuesto. Jaune ni siquiera intentaba contener la sonrisa. Tendrás el honor de decirle a la gente que tuviste que entrenarme. Muy. Pirra no pudo evitar reírse. Una risa cristalina que demostraba que era 100% genuina. Sin embargo, un comentario como ese no podía dejar pasar y le dio un ligero golpe en el brazo. Era este tipo de cosas lo que le encantaba de estar con el chico rubio. La fama y la fortuna no le importaban. Le gustaba por lo que era e incluso después de salir con él, no había cambiado. Estaba dispuesto a bromear, sería un gran apoyo y siempre la animaba. Ni siquiera cambiaron su régimen de entrenamiento actual, ya que Jaune quería ser lo suficientemente fuerte como para estar a su lado, dentro y fuera del combate. Espero que esté listo cuando la prensa se entere de esto. Conozco a algunas personas que rompieron relaciones por la fama. Pirra sacudió la cabeza levemente y apartó esos pensamientos desagradables. Cruzarían ese puente cuando llegaran a él y ella ya le había advertido sobre la presión. ¿Alguna señal de Grimm? Jaune le preguntó a un guardia mientras pasaban por una torre de vigilancia. No, parece que esta noche todo está tranquilo. Gracias por ayudar con las patrullas. Es un placer, les aseguró Pirra, cuando estaban a punto de continuar. Clic, clic. ¿Escuchaste eso? Preguntó Jaune, congelándose en el lugar. SHHH, advirtió el guardia y accionó un interruptor en su torre. Las luces parpadearon y cobraron vida alrededor de la pared exterior mientras Jaune y Pirra subían por la escalera para ver. Mierda, filas de ojos rojos se alineaban entre los árboles. Grandes ojos parecidos a insectos observaban la ciudad. Mientras observaban, aparecían más y más.
Docenas de ojos que no parpadeaban los observaban y seguían oyendo el sonido de los chasquidos. Jaune se detuvo en seco cuando se dio cuenta de lo que les esperaba. Su mano se desplazó hacia su espada, la sacó de su vaina y fijó el escudo en su brazo. Pirra, que parecía haber tomado nota de la situación y estaba un poco más tranquila, ya había recuperado su arma, sentada y lista para disparar en cualquier momento. Intercambió una breve mirada con su compañera antes de asentir levemente con la cabeza en señal de seguridad. Jaune hizo todo lo posible por corresponder mientras se le secaba la boca. No estaba acostumbrado a luchar contra tantos a la vez. Les avisaré a Nora y Ren, comenzó el chico, pero en realidad, todo fue en vano. Un sonido agudo y penetrante resonó en la ciudad cuando el guardia dio la alarma. Al instante, la milicia comenzó a salir en tropel de sus respectivas casas para proteger las murallas. Las pocas ventanas que Pirra y Jaune podían ver desde su posición ya estaban siendo bloqueadas. Era evidente cómo era la vida fuera de la seguridad de Vale. La gente de aquí estaba acostumbrada a los ataques de los Grimm y estaba preparada. ¿Dónde nos quieres?, preguntó Jaune al guardia, que apuntaba con un rifle. Intentad que no atraviesen la muralla, respondió bruscamente el hombre, que ni siquiera se volvió para mirar. Si entran en la ciudad, acabad con ellos rápidamente. En eso. Pirra levantó su rifle y se preparó para ayudar a disparar. Los Grimm no parecían abandonar la seguridad de la línea de árboles. El ruido se hizo cada vez más fuerte. Un crescendo constante de chasquidos y rasguños. El sonido de garras y espinas huesudas raspando la corteza que formaba el borde del bosque alrededor del pueblo. Los guardias estaban todos alineados, preparados para defender sus hogares, pero no disparaban a ciegas en la oscuridad. La munición escaseaba allí y no podían permitirse el lujo de desperdiciarla. ¿Por qué no están atacando?, le susurró Jaune a Pirra, después de llamar a Ren y Nora. Nora no estaba contenta de que la despertaran tan pronto, pero rápidamente se recuperó cuando escuchó lo que estaba sucediendo. Los Beowulfs y Ursa simplemente nos atacarían, ¿verdad? A los danzantes nocturnos les gusta tender emboscadas, ¿recuerdas?, le recordó Pirra. No atacarán a ciegas una zona fortificada. Esperar a que vayamos a por ellos será su fuerte. Entonces un fuerte y chillón resonó por el bosque. De repente, como una inundación, los Grimm de la mantis religiosa comenzaron a emerger. La capa exterior era blanca, parecida a una armadura, mientras que la parte inferior era negra y sin pelo. Los ojos compuestos rojos formados por miles de lentes eran de color rojo sangre. Los dos apéndices delanteros formaban hojas blancas mortales parecidas a guadañas. Las imágenes que Jaune y Pirra vieron no le hacían justicia a estos Grimm. El insectoide Grimm no se detuvo allí. Los bailarines nocturnos atacaron, sus garras raspando el suelo mientras sus mandíbulas chocaban amenazadoramente. Creí que habías dicho que no atacarían. Jaune se vio obligado a gritar mientras los disparos estallaban a su alrededor. Me equivoqué, lo siento, gritó Pirra mientras disparaba su propio rifle a un Grimm cercano. La buena noticia era que los bailarines nocturnos no llevaban armadura. Los rifles de polvo básico eran lo bastante potentes como para derribarlos con un disparo certero. La mala noticia: había tantos. ¿Cómo habían podido ocultar una fuerza de ataque tan grande? Era un misterio para todos ellos. Los Grimm mantis religiosa también eran rápidos, acortando la distancia entre la línea de árboles y la pared en segundos antes de trepar por encima. Jaune atacó de inmediato con su espada, pero el resto de las paredes no tuvieron tanta suerte. Solo había un número determinado de guardias y los Grimm comenzaron a invadir el interior de la ciudad. No van a por los guardias, se dio cuenta Jaune. Pirra. Estoy contigo, gritó la pelirroja mientras saltaban del muro y corrían tras el Grimm que se deslizaba entre los edificios. Era una señal de lo fuerte que era su vínculo, que pocas palabras tenían que decirse entre ellos para trabajar en equipo. Pirra arrojó su escudo a la nuca del Grimm más cercano. La fuerza hizo que cayera hacia adelante y se deslizara por el suelo, el tiempo suficiente para que ella saltara y le clavara su lanza en el cuerpo. Jaune siguió corriendo hacia adelante y levantó su escudo frente a ella, mientras otro lo atacaba con su hoja similar a una guadaña. Jaune no se tambaleó mientras se mantenía firme. Me alegro de que recurran a ataques sorpresa, gruñó el chico. Son mucho más fáciles que contener a Ursa. Pero eso hace que sea más difícil perseguirlos, respondió Pirra, lanzando su lanza directamente entre los ojos del segundo bailarín nocturno. Saltó sobre Jaune y agarró su arma un segundo después de que el Grimm se escondiera en el suelo.
Se están dispersando. Tenemos que contenerlos Jaune comenzó a ordenar cuando un fuerte grito lo interrumpió. Jaune y Pirra ya se apresuraban hacia una casa, donde la puerta principal había sido derribada. Una perra llamada Faunus estaba tratando de bloquear la puerta mientras una niña estaba detrás de ella, congelada por el terror en el suelo. Pirra reconoció a la niña como Cindy, esa niña que quería su autógrafo. Dos bailarines nocturnos estaban tratando de entrar, atacando a la mujer. Con el terror que sentían los dos civiles, no fue una sorpresa que otro Grimm estuviera bajando del techo. «Aléjate de ellos», gritó Jaune, cargando hacia adelante. Pirra lo cubrió con fuego de rifle mientras corría tras él, obligando a uno de los Grimm a retroceder y cubrirse la cara. Jaune levantó su escudo y corrió directamente hacia la criatura que intentaba entrar en la casa. Con su aura, la fuerza aumentada y el Grimm siendo más ágil que fuerte, logró empujar a la mantis fuera del camino. Cortó uno de los brazos con un corte de su espada mientras se paraba frente a los dos fauno. «Entren en una habitación interior», gritó Jaune por encima del hombro. «Nosotros nos encargamos». La mujer casi lloraba de agradecimiento mientras cogía a su hija y se adentraba más en el edificio. Jaune avanzó rápidamente y comenzó a cortar de arriba a abajo, de izquierda a derecha, tan rápido como pudo contra el bailarín nocturno. Después de una serie de golpes excéntricos, la bestia finalmente cayó. Entonces un segundo Grimm cayó del techo y se estrelló contra el suelo junto a él, con un agujero de bala entre los ojos. Pirra sonrió mientras caminaba hacia él, cambiando su rifle de nuevo a la forma de lanza. No pudieron disfrutar de su oportuno rescate porque la aldea todavía estaba bajo ataque. ¿Por qué los Grimm van a por los civiles y no a por las personas que los atacan?, preguntó Jaune mientras corrían tras los otros bailarines nocturnos. A algunos Grimm les gusta atacar a personas indefensas en lugar de a soldados, respondió Pirra entre dientes. Eso causa pánico y atrae a más Grimm. Doblaron una esquina y casi fueron decapitados por un bailarín nocturno que intentaba tenderles una emboscada. Pirra se zambulló bajo la garra afilada y Jaune levantó su escudo. Se produjo un estallido y la sacudida hizo que el Grimm se congelara por un momento. Pirra, rápida en reaccionar, no perdió tiempo en aprovechar la pausa. Empujó su lanza hacia arriba con un solo golpe perfecto directo al torso. El Grimm soltó un grito que envió un breve escalofrío por su columna vertebral y luego se quedó en silencio. ¿Hacia dónde? Jaune comenzó a preguntar cuando se produjo una explosión. Ren. No los dejes escapar. Muerte a aquellos que perturben mi sueño. Parece que Nora tiene el lado este. Pirra no pudo evitar reírse incluso en la terrible situación. Vayamos al oeste e intentemos acorralarlos en el medio. Dividirse por completo no era una buena idea teniendo en cuenta la forma en que operaban estos Grimm, y necesitaban permanecer juntos. Aunque causaban estragos entre los habitantes del pueblo, los bailarines nocturnos seguían dispuestos a preparar emboscadas para los estudiantes de Beacon. Un plan tan bueno como cualquier otro, asintió Jaune al instante con un movimiento de cabeza. Acababan de salir de un callejón entre dos casas, cuando el sonido de un silbido llenó el aire. Jaune se detuvo y miró a su alrededor, confundido sobre de dónde provenía el ruido. Entonces algo sobre él bloqueó las estrellas. «Muévete», rugió Jaune mientras se lanzaba a un lado y Pirra estaba justo detrás de él. Cayó al suelo con fuerza y rodó cuando una gran figura se estrelló contra la tierra cercana. Pirra ya estaba de pie. El escudo se levantó incluso cuando la tierra tembló debajo de ella. Los engranajes hicieron clic y giraron cuando su lanza se retrajo en una espada. Jaune se incorporó para mirar al gran Grimm que acababa de aterrizar frente a ellos. La mitad superior era un bailarín nocturno con seguridad. La cabeza miró a su alrededor cuando las mandíbulas hicieron clic. Era la mitad inferior la que era diferente. Tal como les dijeron, la mitad inferior parecía un saltamontes. Poderosas patas traseras que palpitaban con lo que presumieron que eran músculos. Es el jefe. Jaune se apresuró a levantarse de nuevo. Si lo derribamos, los demás deberían huir, gritó Pirra. Los dos estudiantes avanzaron para flanquearlos, con Jaune tomando la delantera. El plan era que él intentara frenarlo y evitar que se moviera recibiendo los ataques de los Grimm. Pirra sería la atacante, ya que Jaune no era tan ágil para atacar los puntos débiles. Ese era el plan de todos modos. Las cosas no salieron bien. El bailarín nocturno mutado ni siquiera pareció prestarles atención mientras se agachaba.
Luego, con un movimiento rápido y fluido, saltó. Saltar podría haber sido una descripción débil para lo que hizo. Con piernas que deben haber sido como resortes gigantes, literalmente saltó sobre una casa y aterrizó del otro lado. La magnitud de ese salto hizo que Pirra y Jaune se quedaran boquiabiertos al verlo por un instante antes de que pudieran comprender lo que acababa de suceder. Literalmente saltó sobre las casas, jadeó Pirra. Ningún muro de Remnant detendrá a esa cosa. Se dio cuenta Jaune, comprendiendo el verdadero peligro que representaba ese Grim. Tenemos que detenerlo. Se dirige al centro de la ciudad, informó Pirra mientras los dos perseguían al líder de los bailarines nocturnos. ¿Cuál crees que sea su objetivo? ¿Gente al azar? Jaune tampoco tenía ni idea. Estoy acostumbrado a los Grim que hay por Beacon. Simplemente les gusta atacarnos directamente. Por eso Ozpin nos envió aquí. Estos Grim mutados tienen objetivos anormales. Un fuerte estruendo a lo lejos indicó dónde estaba su objetivo. La tierra volvió a temblar por el impacto. Esa es, la oficina del alcalde, reconoció Pirra mientras se acercaban. Era la oficina del alcalde. La mitad del edificio yacía diezmada en una pila de escombros cuando el líder de los bailarines nocturnos parecía haber aterrizado en el edificio. La altura del salto combinada con la parte inferior del cuerpo más grande y pesada hizo que el Grim actuara como un mazo gigante. Todo lo que estaba debajo de él era aplastado por el volumen que transportaba la fuerza de la gravedad. El bailarín nocturno mutado comenzó a hurgar en los restos del edificio, buscando algo. Está buscando algo. Se dio cuenta Jaune. Pero, ¿es un Grim? ¿Wellen lo está controlando? Preguntó Pirra mientras se acercaban. No creo que podamos simplemente preguntarle. Una explosión rosa estalló a un par de calles de donde estaban y los restos de un bailarín nocturno normal cubrieron el área. Es el 10º. Gritó Nora y saludó a Pirra y Jaune. Nuestro lado está despejado. Nora, espera. Ren la persiguió, jadeando. Muy oportuno, señaló Jaune al líder de los Grim que atacaban. Un poco de ayuda, Nora. Wow, siempre encuentras la mejor presa, Jaune. Nora y Ren corrieron hacia Pirra y Jaune. Los cuatro tomaron sus posiciones y se prepararon para enfrentarse a su oponente. Como no era normal, no querían correr ningún riesgo. Lo enfrentarían como equipo. El bailarín nocturno no parecía prestarles mucha atención mientras continuaba hurgando entre los escombros, antes de finalmente sacar un objeto de metal. ¿Es ese el bastón que vimos? Preguntó Ren mientras miraba el objeto. ¿Qué quiere con eso? Preguntó Nora, levantando el martillo. Supongo que no importa. Solo tenemos que destrozarlo. Bueno, lamento decepcionarte, Jaune intentó sonar duro. Equipo JNPR. Moviéndonos. Tienes mucho coraje al venir a mi ciudad y destrozarla. Los niños se quedaron paralizados al sentir una ola de ira que los invadía. Caminando hacia el Gran Grim estaba nada menos que la alcaldesa, Lynn Scarlett. Su uniforme de aspecto oficial contrastaba con una armadura de color rojo sangre. Llevaba una enorme espada larga sobre el hombro. Detrás de ella yacían dos bailarines nocturnos normales muertos, cortados prolijamente por la mitad. Jaune podía jurar que el aire a su alrededor temblaba por la rabia que estaba emitiendo. Sus emociones hicieron que el líder de los bailarines nocturnos levantara la mirada, con el bastón firmemente agarrado en un apéndice. ¿También nos estás robando? Preguntó Lynn, dando un paso hacia la criatura sin el menor rastro de miedo. Oh, estás muerta. En un instante, cubrió la distancia que la separaba del Grim, blandiendo su gran espada que era casi tan larga como su cuerpo. Con una sola mano. Resulta que tenían razón en que el alcalde no era una persona normal. El bailarín nocturno mutado no parecía querer quedarse y descubrir lo anormal que era. Se agazapó y se preparó para saltar, ya que parecía tener lo que buscaba. No fue lo suficientemente rápido para Lynn. Justo cuando el Grim saltó hacia arriba, ella atacó hacia abajo, cortando el brazo izquierdo y la pierna izquierda de la bestia. Un chillido gélido llenó el aire mientras la bestia aún lograba escapar, pero la sangre negra caía sobre las calles y los techos de los edificios por los que pasaba. Parecía que se estaba alejando de la ciudad. ¿Qué están esperando? Les gritó Lynn. ¿Una invitación a cenar? Ayúdenos a atrapar a los últimos bichos. Sí, señora. El grupo no pudo resistirse a responder al unísono mientras salían corriendo hacia el sonido de las armas. Ella es mi nueva heroína, susurró Nora. A mí también, Nora, respondió Jaune.
A mí también. No pasó mucho tiempo hasta que los demás Grimm se deshicieron de ellos. Sin el líder, el bailarín nocturno no tenía una dirección clara. Como los Grimm luchaban de una manera que no estaba en sus instintos, los guardias de la ciudad y el equipo JNPR acabaron rápidamente con los insectos. Una vez que todos los bailarines nocturnos estuvieron muertos, exploraron la ciudad para asegurarse de que ninguno de ellos se escondiera, esperando emboscar a una persona desprevenida. Pasaron otras 2 horas antes de que la ciudad comenzara a calmarse y estaban satisfechos con el resultado. Pirra había terminado su patrulla y estaba esperando afuera de la posada a que sus compañeros regresaran cuando una suave voz interrumpió sus pensamientos sobre la situación. Todavía no habían descubierto por qué la bailarina nocturna mutada quería ese bastón. Disculpe. ¿Sí? Pirra se giró para ver a la niña Fauno Cindy con su madre, también una Fauno con orejas casi similares. Quería agradecerle a usted y a su equipo por salvarnos, le dijo la madre. Para eso nos han entrenado, respondió Pirra con una sonrisa. Me alegro de que hayamos podido ayudar. Tu novio es muy simpático, le dijo Cindy. Perdón por haber dicho lo contrario antes. Te perdono, Pirra intentó no reír. Es muy simpático, ¿no? Miró hacia arriba y vio que Jaune regresaba con Ren y Nora. Su novio parecía exhausto, pero de alguna manera se las arregló para encontrar la energía para escuchar las historias de Nora. Supuso que todos merecían dormir un poco y podían preocuparse por lo que Wellen haría al día siguiente.